Cuando dejas de buscarlo con el alma, él empieza a buscarte sin entender por qué. No hiciste drama, no diste discursos, solo retiraste tu energía de esa persecución constante que te desgastaba. Y en ese instante, él sintió que algo que le daba poder se había ido. Porque lo que lo mantenía cómodo no era tu presencia física, era tu insistencia emocional, tu atención garantizada, tu energía siempre disponible. Y cuando eso se detiene, no por estrategia, sino por dignidad, su ego entra en alerta. Empieza a moverse, empieza a buscarte, empieza a sentir que podría perder lo que pensaba que nunca iba a irse. Este video te va a mostrar qué ocurre exactamente en su mente, en su cuerpo y en su comportamiento cuando tú dejas de perseguir y te vuelves territorio emocional sagrado. Cuando tú rompes la dinámica donde tú dabas y él solo recibía. ¿Y por qué esa decisión, silenciosa pero contundente, lo obliga a redefinir cómo te ve o a quedarse afuera de una conexión que ya no gira en torno a él? Quédate hasta el final, porque esta vez no se trata de hacerlo reaccionar, se trata de volver a ti, sin volver atrás. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Hay algo que duele más que el desprecio: ser invisible mientras das todo. Y muchas veces, eso es exactamente lo que una mujer vive. Estás ahí, respondes, cuidas, entiendes, esperas, preguntas, das. Y él se acostumbra, sin notarlo, porque el inconsciente humano no valora lo que recibe de forma constante sin esfuerzo. Y en las dinámicas emocionales, esto se acentúa más cuando una mujer se vuelve energía de persecución. No estoy hablando de rogar, ni de escribirle 10 veces, ni de suplicar atención. Estoy hablando de algo más sutil, más profundo. Esa disposición emocional constante que él siente aunque tú no digas ni una palabra. Tú lo buscas energéticamente. Tú estás pendiente. Tú analizas cada palabra. Tú estás emocionalmente activa en la relación. Tú lo estás persiguiendo, sin moverte del lugar. Y él lo siente, se mueve con calma, se tarda en contestar, se da el lujo de no ser claro, porque en su mente tú siempre estás. Aunque no lo diga, aunque no lo piense de forma racional, hay una sensación interna que le da poder. Ella me va a buscar de nuevo. Y lo más fuerte es esto: él no se da cuenta cuando te tiene, solo lo siente cuando empieza a no tenerte, porque el privilegio de tu búsqueda no lo aprecia mientras lo tiene asegurado. Pero el día en que tú te recoges, no como castigo, no como estrategia, sino porque ya no puedes seguir desgastándote emocionalmente, ese día algo dentro de él cambia. Pero no lo entiende de inmediato. Lo primero que siente es incomodidad, algo que no sabe ubicar, como si la energía a su alrededor ya no estuviera igual. Como si el aire emocional hubiera cambiado de densidad. Y empieza a preguntarse: ¿estará todo bien? ¿Ya no me extraña como antes? ¿Por qué no me escribió esta vez? ¿Y si ya no me busca más? ¿La perdí? Y ahí es cuando lo impacta la ausencia. No tu ausencia física, la ausencia de tu energía de persecución. Porque antes, aunque no estuvieran hablando, tú estabas vibrando para él. Lo pensabas, lo analizabas, lo sentías, lo esperabas. Ahora, ya no. Y eso lo descoloca más que una pelea, más que un reclamo, más que un adiós. Porque esto no se puede discutir, solo se puede sentir. Y él lo siente, pero no lo sabe manejar. Porque ahora que tú ya no lo estás buscando emocionalmente, se rompe su sistema interno de validación y empieza el primer impacto real. Ella ya no está girando alrededor de mí. Y esa frase, aunque no la diga,
se convierte en el inicio de su desestabilización emocional. Porque por más que él actuara distante, su ego se alimentaba de ti, de tu atención, de tu energía emocional. Ahora hay un vacío, y ese vacío no lo soporta. Por eso empieza a lanzar señales, te escribe de la nada, te comenta algo sin sentido, te responde con una pregunta pasiva, te manda una canción, o aparece con una frase que parece inocente, pero que en realidad está diciendo, ¿sigues ahí para mí? ¿O ya te fuiste? Porque él necesita confirmar si todavía vibra en tu radar emocional. No porque quiera volver con fuerza, sino porque no soporta la idea de ya no ser tu centro energético. Y tú lo sabes, lo sientes, pero ya no reaccionas igual. Porque cuando una mujer retira su energía de persecución, empieza a sentir paz. No es que ya no lo ames, es que ya no te persigues a ti misma a través de él. Y eso, energéticamente, se siente como un renacer. Y esa paz, él también la siente, pero como amenaza, porque antes tu inquietud lo hacía sentirse importante. Ahora tu calma lo hace sentirse prescindible, y su ego no lo tolera. Carl Jung decía que lo que no es traído a la conciencia se convierte en destino. Tú trajiste a la conciencia tu patrón de persecución y decidiste retirarte, no para castigar, sino para liberarte. Y él lo siente todo, no lo entiende con palabras, pero lo percibe en su cuerpo. Su mente entra en modo pérdida, su cuerpo empieza a tensarse y su conducta cambia sutilmente, porque aunque no lo diga, tu energía le hace falta. Y no la puede reclamar porque no se dio cuenta cuando la tenía. Y ahora que no está, siente que algo importante se le fue. Y eso solo fue el primer impacto. Él no lo va a reconocer, pero lo primero que se fractura cuando tú retiras tu energía de la persecución no es su amor, es su sensación de control. Y no estamos hablando de un control malicioso, de ese que manipula con conciencia. Estamos hablando de ese control sutil, cotidiano, dado por sentado. Ese que construyó sin esfuerzo gracias a la forma en que tú te vinculaste. Porque mientras tú estabas ahí, pendiente, emocionalmente activa, resolviendo todo antes de que se rompiera, él no necesitaba ser más. No necesitaba dar claridad. No necesitaba madurar. No necesitaba esfuerzo. ¿Para qué esforzarse si tú te encargabas de todo el trabajo emocional? Tú escribías primero. Tú te disculpabas primero. Tú preguntabas si estaba todo bien. Tú sostenías la conexión. Tú tenías la iniciativa incluso en cosas que deberían ser compartidas. Y él, sin darse cuenta, empezó a pensar que eso era normal, que tú eras así, que esa era tu forma de amar, que tú ibas a estar ahí incluso si él se ausentaba emocionalmente. Y entonces ocurre el cambio. Tú retiras tu energía, no para vengarte, no para jugar, sino porque por fin te diste cuenta de que esa persecución constante era una forma de abandonarte a ti. Y el impacto no llega como un rayo, llega como un desbalance. Él comienza a sentir que algo ya no está bajo su control. Antes, tú reaccionabas. Ahora, observas. Antes, tú insistías. Ahora, te priorizas. Antes, tú interpretabas sus silencios. Ahora, no inviertes en lo que no se comunica con claridad. Y esa energía tuya que siempre iba hacia él, ahora va hacia ti. Y eso lo deja sin piso. Porque antes él era quien marcaba el ritmo. Decidía cuándo te hablaba, cuándo se acercaba, cuándo se retiraba. Y tú te adaptabas, te moldeabas, esperabas, pero ya no. Y aquí es donde ocurre el segundo impacto, cuando él nota que ya no tiene el mando sobre la narrativa emocional. Y eso lo hace entrar en crisis. No una crisis evidente, una crisis silenciosa, interna, narcisista si se quiere. Una crisis que lo lleva a preguntarse, ¿qué cambió? ¿Por qué ya no me busca? ¿Por qué no reaccionó esta vez? ¿Y si ya no soy tan importante? ¿Y si alguien más está en su radar? ¿Y si ahora soy yo el que está esperando? Y en ese punto, el ego se le sacude.
porque el ego masculino no está acostumbrado a perder protagonismo, y menos sin explicación. Tú no dijiste nada, no hiciste un anuncio, no lo bloqueaste, no lo confrontaste, solo te retiraste emocionalmente. Y eso es algo que él no sabe manejar, porque no puede discutirlo, no puede pelearlo, no puede manipularlo, no puede revertirlo con una frase bonita, solo puede sentir que perdió el mando. Y eso activa algo mucho más profundo que el miedo a perderte, activa su necesidad de validación. Ahora necesita comprobar que sigue siendo importante para ti, necesita saber si sigue estando en tu mente, si aún giras emocionalmente alrededor de su presencia, y por eso empieza a buscarte, pero no desde el corazón, desde el reflejo de su ego herido, desde la ansiedad de quien no sabe cómo sostenerse si no está siendo afirmado, y empieza a comportarse distinto. Te responde más rápido. Inicia conversación sin motivo aparente. Te pregunta cosas que antes no preguntaba. Reacciona a tus publicaciones. Se muestra presente, pero desde una intención confusa, no porque haya comprendido, sino porque ya no se siente al mando. Y el hombre que se siente al mando es tranquilo, se toma su tiempo, no necesita dar claridad, porque cree que tú no te vas a ir. Pero el hombre que siente que perdió su lugar, entra en urgencia emocional. Y esa urgencia, aunque la maquille de interés, viene de un lugar muy claro. Su fuente de validación se retiró. Y ahora tiene hambre emocional. Y en ese punto, tú ves la diferencia. Notas que ya no es él quien decide cuándo se ven. Ahora propone con más atención. Ahora se cuida más en lo que dice. Ahora hace preguntas que antes no le importaban. Ahora siente la incomodidad de no saber si sigue siendo el centro. Y tú, desde tu nueva energía, no castigas, no juegas, no lo ignoras, solo no estás para perseguir. Y eso, para su mente, es inaceptable, porque en su mundo emocional tú eras la que iba tras él. Ahora, por primera vez, es él quien se siente atrás. Y ahí es donde muchos se confunden. Piensan que están enamorados, pero no es amor. Es ansiedad por volver a ser el importante. Y si tú no lo ves, puedes caer de nuevo. Puedes creer que ahora sí cambió. Puedes pensar que ahora sí te valora. Pero observa bien. ¿Vino desde su conciencia? ¿O vino desde su miedo a ya no tenerte? Porque no es lo mismo que te busquen por amor, a que te busquen por necesidad de autoestima. Carl Jung decía que lo que no se confronta, se repite. Y este es el momento en que tú decides si repites el ciclo o sostienes tu nueva vibración. Porque si tú vuelves a perseguir, él vuelve a sentirse cómodo. Y si vuelve a sentirse cómodo, volverá a desaparecer. Y todo el poder que recuperaste, lo entregas otra vez. Pero si tú te mantienes en tu lugar, si no buscas, si no explicas, si no entras al juego de su ego herido, él tendrá que decidir. Se eleva contigo. O se queda estancado donde tú ya no vas a volver. Ese es el segundo impacto. Él ya no está al mando. Y por eso, empieza a necesitar tu validación como nunca antes. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Durante mucho tiempo, él fue el que se sentía en ventaja. No porque tuviera más amor, más conciencia o más madurez, sino porque tú lo buscabas. Tú eras la energía que perseguía. Y cuando alguien es perseguido, no tiene que definirse. Solo tiene que reaccionar cuando se le antoje. Solo tiene que dar migajas cuando percibe que el otro todavía está ahí. Solo tiene que mantenerse lo suficientemente cerca como para no perderte. Y lo suficientemente lejos como para no comprometerse. Ese era su juego. Y no importa si lo hacía a conciencia o no. Lo importante es que él sabía que tú te movías emocionalmente hacia él. ¿Y tú? Te adaptabas. Dabas más de la cuenta. Intentabas no presionar.
Modificabas tu forma de hablar para que no se sintiera atacado. Cambiabas tu tono. Medías tus palabras. Perdonabas sus momentos de frialdad. Todo para mantener viva una conexión que tú misma estabas sosteniendo sola. Y lo hacías desde un lugar muy profundo. No por falta de amor propio, sino porque creías que eso era amar sin condiciones. Creías que tu comprensión lo iba a sanar. Creías que si tú eras lo suficientemente buena, clara, amorosa y estable, él lo iba a ver. Y entonces te iba a elegir con todo. Pero eso no pasó. Y no pasó porque él nunca se sintió observado. Solo se sintió perseguido. Y cuando uno se siente perseguido, se relaja demasiado. No se define, no se revisa, no se confronta. Hasta que un día tú te cansas. Y no te cansas de él. Te cansas de ti, en ese rol. Te das cuenta de que cada vez que lo buscas emocionalmente, te estás abandonando a ti misma. Y decides retirarte. No como estrategia, sino como acto de regreso a ti. Y entonces ocurre algo que él no esperaba. Su cuerpo emocional empieza a detectar un cambio. Ya no se siente perseguido. Ahora se siente expuesto. ¿Por qué? Porque tu energía ya no corre detrás. Ahora lo mira, lo observa, lo evalúa. Tú ya no estás corriendo para que él te elija. Ahora estás detenida, firme, presente, observando si él puede sostener lo que tú eres. Y eso lo confronta, porque antes tú eras la que se explicaba. Ahora tú solo escuchas. Antes tú le preguntabas si estaba todo bien. Ahora tú solo ves lo que hace. Antes tú le decías cómo podían mejorar. Ahora tú simplemente notas si hay movimiento real o puro discurso, y él lo nota. No porque se lo digas, sino porque tu mirada ya no lo idolatra. Tu presencia ya no se adapta. Tu energía ya no se entrega. Ahora lo estás viendo. Y eso es lo que más lo pone nervioso, porque ahora no sabe qué versión de él te estás creyendo. Y por primera vez, empieza a cuestionarse si tú lo ves como alguien que vale la pena. No al revés. Ya no se trata de si él te valora a ti. Ahora, él empieza a preguntarse, ¿será que ya no le parezco suficiente? ¿Y si ahora me ve como realmente soy y no le gusto? ¿Y si me está evaluando y estoy quedando mal? Y ese cambio de dinámica es devastador para su ego, porque lo desarma, lo saca de la comodidad, lo obliga a mostrarse. Antes, él podía usar el misterio, el desapego, la evasión. Tú te adaptabas. Ahora, tú estás quieta, pero no ausente. Estás presente, con una presencia que observa, mide y no se deslumbra. Y eso es un espejo. Un espejo que lo obliga a definirse, porque ya no puede sostener la misma máscara, ya no puede usar las mismas frases, ya no puede responder con la misma distancia. Ahora todo lo que dice, tú lo estás viendo desde otro lugar. No lo ves como el hombre que te gusta, lo ves como el hombre que tiene que demostrar que sabe sostener lo que tú eres. Y eso cambia toda la narrativa. Ahora, por primera vez, él no está siendo deseado, está siendo observado. Y ahí es donde todo se pone incómodo. Porque ser deseado da poder. Ser observado exige responsabilidad. Y él empieza a mostrar lo que antes escondía. Su confusión, su inmadurez emocional, su incapacidad de sostener una conversación profunda, su necesidad de control, o, en algunos casos, su decisión de crecer de verdad, porque este tipo de mirada, tuya, no deja a nadie igual. Es una energía que no persigue, pero que tampoco olvida. No exige, pero tampoco se conforma. No se entrega de inmediato, pero tampoco se cierra. Es la energía de una mujer que por fin se ve a sí misma. Y desde ahí, mira al otro, y el hombre que no está listo para ser visto, huye. El que está a medio camino, reacciona desde el ego, pero el que está dispuesto a crecer,
se queda y se revela, porque entiende que si tú ya no lo persigues y en cambio lo estás mirando, no le queda otra que mostrarse como realmente es. Y eso, para bien o para mal, es el comienzo de su transformación. Ese es el tercer impacto. Ya no se siente perseguido. Ahora se siente observado. Y por eso, tiene que decidir si está a la altura de tu mirada. O se va antes de ser expuesto. Hay una frase que él nunca va a decirte en voz alta, pero que empieza a gritarle por dentro cuando tú ya no lo buscas, cuando ya no lo necesitas, cuando tu energía deja de girar alrededor de su ego. Creo que la estoy perdiendo. Y cuando esa frase aparece, no llega como iluminación espiritual. No llega como una confesión madura. Llega como urgencia. Porque mientras tú perseguías, él se sentía tranquilo. Podía ignorar un mensaje. Podía actuar con frialdad. Podía ser ambiguo. Podía medir cada cosa que daba. Porque tú lo estabas compensando. Tú le ofrecías conexión emocional. Tú cubrías los vacíos. Tú hacías el trabajo de sostener. Tú pensabas en él cuando él ni siquiera sabía si tú lo pensabas. Y como él se sabía buscado, se permitía estar seguro. Seguro de que siempre habría una nueva oportunidad. Seguro de que tú seguirías esperando. Seguro de que con un gesto mínimo, tú ibas a correr de nuevo a resolver todo. Pero el día que tú dejas de emitir esa energía de búsqueda, el sistema interno de ese hombre entra en desequilibrio. Y en un primer momento, él reacciona desde la incomodidad. Se inquieta. Empieza a revisar tus redes. Hace scroll esperando verte, buscando alguna señal emocional. Y si no la encuentra, la ansiedad escala. Y aquí viene el punto exacto donde ocurre el cuarto impacto. Siente que ya no puede predecirte, y eso lo obliga a moverse, porque ya no sabe si sigues ahí, ya no sabe si lo sigues pensando, ya no sabe si alguien más está despertando tu atención. Ya no sabe si tú te cansaste para siempre. Y ese no saber es su detonante. Porque si hay algo que el ego masculino no soporta, es sentirse reemplazable. Y justo cuando siente que perdió el control sobre ti, es cuando empieza a hacer cosas que nunca hizo. Cosas que tú pediste durante meses y nunca pasaron. Y que ahora, sin que las pidas, empiezan a salir solas. No porque cambió, sino porque tiene miedo, y su miedo lo está empujando a recuperar algo que creyó seguro. Y entonces, se vuelve más afectuoso. Te escribe primero. Se muestra disponible emocionalmente. Empieza a decir frases como, he estado pensando, quizá no fui justo contigo, creo que no supe valorarte. Te hace sentir que por fin entendió. Y tú lo ves, lo escuchas, lo sientes, pero ya no estás en el mismo lugar. Ahora tú no reaccionas como antes, porque reconoces el patrón, porque sabes que muchas veces el cambio no es amor, es miedo. No te ilusionas, tampoco lo rechazas con rabia, solo estás en pausa interna, mirando si ese acercamiento es real o solo una respuesta a la pérdida de tu energía. Y te das cuenta de algo brutal. Ahora que él siente que puede perderte, está haciendo el esfuerzo que nunca hizo para no perderte. ¿Y por qué no lo hizo antes? Porque antes tú lo perseguías. Y nadie teme perder lo que ya tiene asegurado. Carl Jung decía que el alma empieza a transformarse cuando es enfrentada a su propia sombra. Y tú, con tu retirada, lo enfrentaste a la suya, la sombra del hombre que recibe amor, sin saber sostenerlo. Ahora tú no estás reclamando, no estás corrigiendo, no estás mendigando, solo te corriste del lugar de la que busca. Y en ese espacio vacío que tú dejaste, él empezó a sentir la ausencia de algo que daba por sentado, y esa ausencia se siente como un abismo, y ese abismo lo asusta más que tus antiguos reclamos, porque ahora ya no estás en posición de espera, estás en posición de poder, y él lo sabe. Y por eso ahora hace cosas que antes jamás hacía, porque ahora sí teme perderte. Pero aquí viene lo más importante.
No es tu miedo el que debe guiar tu decisión. Es tu conciencia. Tú no estás aquí para caer ante una reacción momentánea. Estás aquí para ver si ese hombre es capaz de sostener lo que está mostrando, cuando tú ya no estás detrás. Porque acercarse cuando cree que te pierde no es lo mismo que quedarse cuando sabe que debe ganarte. Y tú ya no estás para ser perseguida por reacción. Estás para ser elegida por conciencia. Ese es el cuarto impacto, cuando él siente que puede perderte de verdad y empieza a hacer cosas que nunca antes hizo. No porque entendió todo, sino porque tu ausencia le dolió más que tus palabras. Hay un momento en este proceso donde todo cambia, pero no en él, en ti. Porque sí, él ha reaccionado. Ha sentido el vacío de tu energía. Ha lanzado señales. Ha empezado a comportarse de maneras que antes no era capaz. Y tú lo viste. Pero lo que realmente transformó la dinámica no fue su reacción. Fue tu reconexión contigo misma. Porque antes de retirarte de él, tú tuviste que retirarte de algo más profundo. De la idea de que él podía darte lo que tú no te habías dado aún. Antes lo buscabas no solo por amor, sino porque en el fondo estabas persiguiéndote a ti misma a través de él. Tú no querías solo su atención, querías su validación. Querías sentirte suficiente. Querías que él te eligiera para entonces tú sentir que valías la pena. Cada mensaje que le escribías, cada vez que te adelantabas para que no se alejara, cada vez que aceptabas migajas con tal de que no se rompiera el vínculo, no eran gestos hacia él. Eran gritos internos para encontrarte a ti. Pero cuando decides retirarte, cuando detienes esa persecución energética, cuando ya no corres detrás de lo que no se entrega, te encuentras. Y esa es la verdadera diferencia. Ya no lo estás buscando a él, estás buscándote a ti. Y no de forma simbólica, sino práctica, real, cotidiana. Empiezas a preguntarte, ¿qué necesito yo? ¿Cómo me hablo a mí cuando nadie me valida? ¿Qué versión de mí estoy lista para habitar? ¿Qué partes de mí me abandoné en nombre del vínculo? Y cuando esas preguntas empiezan a moverse dentro de ti, empiezas a cambiar. No por fuera, por dentro. Ya no estás en modo ganar su amor. Estás en modo sostener el tuyo, y eso transforma todo tu campo emocional. Ahora tú eres la prioridad energética. Ahora tú no esperas confirmación. Ahora tú te eliges primero. Y eso se siente. Y él lo siente. No porque se lo digas, no porque se lo restriegues, no porque lo publiques en redes. Lo siente en cómo lo miras, en cómo hablas, en lo que ya no estás dispuesta a tolerar, en lo que ya no preguntas, en lo que ahora dejas pasar sin aferrarte, porque tú ya no estás preguntando si él te va a elegir. Tú estás observando si tú aún quieres que esté. Y eso, para su inconsciente, es un giro dramático. Antes, él era el centro de tu validación emocional. Ahora, tú te validas desde otro lugar, y ese lugar no lo incluye por necesidad, solo por elección. Y ahí es donde ocurre el último impacto. Ahora él quiere acercarse a ti, no porque lo persigas, sino porque tú ya no lo necesitas. Y esa energía tuya, libre, autosuficiente, centrada, es la que realmente atrae. No porque sea parte de un juego, sino porque es auténtica. Porque nadie quiere lo que lo persigue sin cesar. La atracción nace cuando uno siente que el otro tiene algo interno que ya no puede controlar. Y que lo va a perder si no se pone a la altura. Y ahora tú tienes eso. Tienes una energía limpia, una presencia firme, una mirada clara, un no bien plantado, un sí que no se da a la ligera, y una paz que no depende de él. Y él quiere estar cerca, no porque le faltes tú. Le falta la versión de sí mismo que siente que podría aparecer a tu lado. Porque cuando una mujer se encuentra a sí misma, el hombre que antes se sentía superior, ahora se siente retado. Y tiene solo dos opciones: crecer para acercarse
o alejarse para no enfrentar su propia carencia. Pero tú ya no estás mirando sus opciones. Tú estás ocupada, expandiéndote, viviéndote, habitándote, dándote lo que esperaste por tanto tiempo que alguien más te diera. Y eso no se finge, no se actúa, no se simula. Eso se vibra. Carl Jung decía que el alma atrae no lo que quiere, sino lo que está lista para sostener. Y ahora, tú estás lista para sostener algo distinto. Una relación donde ya no eres la que corre, sino la que camina firme hacia sí misma. Y si Él quiere alcanzarte, que lo haga desde la conciencia, desde la madurez, desde el respeto, porque tú ya no te persigues a ti a través de Él. Y por eso, ahora, Él empieza a querer encontrarte. Conclusión: no fue que dejaste de quererlo, fue que dejaste de perseguirlo, para no seguir perdiéndote a ti, porque la persecución constante nunca fue amor, fue ansiedad, fue miedo a no ser elegida, fue carencia camuflada de entrega. Y el día que retiraste esa energía, todo se reveló. ¿Quién eras tú sin mendigar? ¿Y quién era Él sin tenerte asegurada? Desde ese día, tú no lo esperas. Tú te eliges. Y es por eso que ahora, Él no te ignora, te siente. Y donde antes corrías tras Él, ahora Él empieza a buscarte, sin saber cómo llegar al lugar donde tú ya estás. Déjalo en los comentarios si lo sentiste en lo profundo. No me perdí en Él, me reencontré en mí. Decláralo, escríbelo, grítalo si es necesario. Si este mensaje resonó en tu alma, es momento de dar el siguiente paso. Suscríbete ahora para seguir elevando tu vibración con cada nuevo video. Regálale un like a este contenido para que más almas puedan escuchar lo que hoy te ha liberado. Comparte este video con quien sabes que también necesita soltar para sanar. Y por supuesto, deja tu declaración en los comentarios para que este mensaje quede sellado en tu energía. Pero sobre todo, no te vayas todavía. Aquí en pantalla te dejo el video que sigue en este camino de transformación. Haz clic y sigue profundizando, porque tu alma ya comenzó este viaje y merece completarlo. Como siempre, seré Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.